tardes. Vamos a compartir esta transmisión para dar inicio esta tarde a nuestra entrevista con el doctor Mario Javier Sabán. Así que vamos a estar compartiendo antes de subirle. Buenas tardes a todos desde Ciudad de Panamá, 12:58 de la tarde. Esta entrevista es bien interesante y especial sobre uno de los temas que está más en el medio actual, que tiene que ver con lo que es la sabiduría de la Kabbalah, el cristianismo, la era del despertar, entre otros tópicos que en los próximos minutos vamos a estar desarrollando. Así que esté usted atento a tomar notas, esté usted atento a compartir con alguien en las diferentes plataformas esta entrevista especial. Vamos compartiendo para tener con nosotros ya al doctor Mario Javier Sabán desde España. Desde España. A subirlo en breve. Shalom a todos, paz, saludos. Vamos a enviar ya la invitación, si el doctor está por allí con nosotros, mientras se sigue compartiendo el link en los diferentes grupos. Cuéntenme cómo está el sonido, si tenemos un buen sonido en este momento. Poder ya dar inicio y tener acá con nosotros al doctor. Saludamos a los diferentes maestros que están conectando con nosotros. Muchas gracias. Subir al maestro con nosotros ya. Maestro, si está por allí, vamos a tomarle acá la solicitud. Perfecto. Inicio a esta entrevista. Hola, hola. ¿Cómo estás, Hola, buenas tardes. Excelente, maestro, honrado de tenerlo por acá desde España. Son las 7 de la noche en España. Wow. Así es. Ya son las 19 pasadas. Un saludo a Panamá, un saludo a usted, a todos los amigos panameños. ¿Cómo se encuentran? Bueno, estamos expectantes, definitivamente expectantes y honrados de poder tenerlo con nosotros en esta entrevista especial sobre temas tan importantes, ¿no? Así que ahí vemos que la gente está conectando. Vamos a ir iniciando, maestro, un poco. Sé que no le gusta que le llamen maestro,
Bueno, ya me voy a rendir porque ya lo he dicho tantas veces, pero ya estoy ya no lo digo más, ya no lo digo más. Pero bueno, ya saben la gente que me gusta que me llamen Mario directamente. Perfecto, vamos. Por temas de la educación recibida voy a decirle don Mario, ¿le parece? Bueno, me parece muy Mario, bien, muy todo bien. normal. Don Mario me parece muy bien, gracias. Excelente. Bien, señores, tenemos que don Mario, el doctor en filosofía, antropología, licenciado en Derecho, profesor de Cábala, entre otros logros que ha ido teniendo, aparte de ser escritor, director de los grupos SOT 22, que aquí en Panamá me pude dar cuenta hace poco que tenemos grupos SOT 22 en la provincia de Chiriquí, creo que aquí en la ciudad capital también. Así que tengo que pasar por allá. Esta tarde está con nosotros desde España para una entrevista especial acerca de lo que tiene que ver con la era del despertar, el cristianismo y la sabiduría de la Cábala. Maestro, para ir entrando en materia, y no dilatar el tiempo, sabemos que la religión, para empezar con esta frase, la religión es el poder y control de la feligresía. Pero a la hora de hablar de la espiritualidad estamos hablando de esa libertad. Era del despertar. La era del despertar o era de Acuario, como muchas personas le llaman en diferentes campos místicos. ¿Qué representa esto en este momento? ¿Cuál sería la definición correcta de este tiempo determinante del cual se ha venido hablando en los últimos años? Bueno, en principio, dar definiciones correctas es muy difícil porque todas las definiciones son incorrectas. Es decir, es muy difícil dar una definición correcta porque uno, cuando pretende dar una definición correcta, ya empieza a sentar un dogma, una verdad. Así que como somos seres humanos, todas nuestras definiciones son incorrectas. Vamos a tratar de dar la definición menos incorrecta posible entre todas las definiciones que pueda haber. Y yo creo que estamos en una era del despertar porque hay un gran cansancio a nivel mundial. Y creo que esto es bueno, este cansancio. Es un cansancio de las estructuras, es un cansancio del ego, del poder, de la deshonestidad. Así que bienvenido este cansancio. Yo creo que el cansancio es muy, muy bueno. Hay un cansancio inclusive hasta de la psicología que nos ha atrapado en laberintos teóricos. Hay un cansancio prácticamente general y creo que este cansancio es muy bueno. Es decir, es un cansancio muy bueno porque la gente ya no quiere que le mientan, no quiere ser engañada y creo que estamos en un buen camino de que no queremos ser engañados. En principio, el trabajo místico, el trabajo interior, es no ser engañados nosotros mismos, ¿no? Por nuestra propia mente, que genera muchos autoengaños. Entonces, lo primero que le diría, la era del despertar es un despertar interior que se viene gestando hace muchos años, quizás desde la década del 70, del 80, en pequeños grupos, pero que ahora ya es masivo. Es decir, han pasado 50 años y el despertar ya diría que es total. Vemos cientos de grupos de diversas tendencias, los cursos de milagros por un lado, el coaching, el mentoring por el otro, constelaciones familiares, la gente buscando, buscando. Está habiendo una masa crítica cada vez más grande de buscadores en todos los sentidos. El curso de milagros a la mística cristiana, la cábala con toda su potencia, desde la mística hebrea, el sufismo, todo el mundo está buscando. Y yo creo que esto es muy importante. Creo que el despertar ha llegado, ya es muy difícil que nos vuelvan a dormir. Y esto es muy bueno. Creo que estamos en el camino correcto con este despertar. Ahora bien, luego de despertar hay que cambiar. Entonces la gente despierta y no cambia. Y aquí tenemos el segundo problema, cómo cambiar lo que realmente queremos cambiar. Entonces ahí vienen los análisis, el árbol de la vida, qué es lo que tenemos que corregir, cómo hacer el ticum. Entonces, no solamente hay que estar iluminados, sino también hay que cambiar después de estar iluminado, porque si no esa luz no sirve para nada. Entonces yo creo que hay un despertar, pero luego del despertar está habiendo una profundidad en el pensamiento. La gente de alguna manera quiere profundidad, todos queremos profundidad, todos queremos salir de una vida superficial que ya no nos da respuestas. Hace siglos estamos en esta vida superficial
Y lo interesante es que todos estamos buscando profundidad. Y en la medida en que encontremos profundidad, nos vamos conectando con la matriz, nos vamos conectando con lo que habitualmente se ha llamado Dios. Lo que pasa es que a Dios las religiones lo han manipulado tanto y tanta gente ha hablado en nombre de Dios que realmente la gente ya no sabe ni qué es Dios ni qué quiere Dios, porque ya prácticamente se ha manipulado mucho este concepto. Pero yo creo que más allá de la manipulación religiosa o política, de todo lo que ha sucedido en la historia, creo que estamos en un punto muy importante de la historia, porque a partir de tener toda esta tecnología a nuestro servicio, nosotros en este momento tenemos las herramientas para poder hacer cambios reales. Es decir, quizás anteriormente había problemas económicos, lo sigue habiendo, claramente, pero ya estamos en una etapa donde entendemos cuál es la diferencia entre medios y fines. Es decir, nosotros tenemos que utilizar toda la materia como instrumento para nuestra elevación. Wow, es definitivamente claro el punto. Y es interesante, don Mario, porque cuando vemos que la Kabbalah surge básicamente a finales del siglo XII como un pensamiento esotérico profundo dentro de lo que es el judaísmo y que toma diversos métodos para poder extraer los secretos de la Torah a favor de la vida práctica, diría yo. Yo lo veo como espiritualidad práctica, el diario vivir del hombre. Pero cuando vemos el término Kabbalah, que va a venir de la raíz de Kabel, que tiene que ver con recibir, básicamente la Kabbalah, que tiene que ver mucho con esto de la era del despertar y el tema que vamos a ir desarrollando. Cuando hablamos de recibir, ¿a qué se refiere la Kabbalah? Cuando habla de esa sabiduría de recibir, en esencia, ¿a qué nos referimos? Me gusta mucho su concepto de espiritualidad práctica. En realidad no existe espiritualidad teórica. Toda espiritualidad tiene que ser práctica, porque si no, no es espiritual. La espiritualidad no es una espiritualidad de fuga. No podemos huir de la realidad a través de la espiritualidad. Con la espiritualidad lo que tenemos que hacer es vivir mejor dentro de la realidad cotidiana. Pero cuando hablamos de Cábala, y me gusta la definición habitual que se hace del saber recibir, hay otra definición también que pocos la conocen, que es el conocimiento de los mundos paralelos. Así también quiere decir Cábala. Es decir, ¿qué quiere decir, qué implica saber recibir? En principio, muchas veces hay mucha gente obsesionada por el dar, pero fíjate qué interesante, ¿no? La sabiduría de la Cábala dice saber recibir. Saber recibir implica qué merezco yo, qué posibilidad de merecimiento tengo. Y la posibilidad de merecimiento tiene relación con qué nivel de vaciamiento tengo de mi yo. Es decir, en la medida en que yo no me vacío, no puedo recibir. Entonces, ¿cómo va a recibir un vaso si está lleno de agua? No puede recibir nada, porque usted le quiere poner agua y eso directamente rebalsa. Entonces, la única posibilidad que tenemos de recibir es vaciarnos. Y la única posibilidad de vaciarnos es dar. Entonces, nosotros tenemos que vaciarnos y para vaciarnos vamos damos libros, damos clases, damos conferencias, damos una caricia, una ternura, una mirada, damos una ayuda económica o damos una ayuda de tiempo, lo que sea, el dar que no tiene que ver con la materia nada más, el dar global. ¿Y cómo merezco recibir? A la medida que me he vaciado, en la medida en que yo me he vaciado. Por lo tanto, yo puedo recibir más si me vacío. ¿Dónde está el problema que tenemos aquí? El problema es que el ego no se quiere vaciar. El ego se quiere llenar de sí mismo. Entonces, el ego llena, pero no se vacía. Si el ego llena y no se vacía, empezamos a tener un problema para recibir. Es decir, imagínese un vaso con ego que cada vez tiene más agua y a un punto donde no puede recibir más. Por lo tanto, el ego actúa a favor, en contra de la inteligencia, porque usted no puede crecer más si usted tiene ego. La única forma de aumentar el nivel de inteligencia y sabiduría, el único modo de aumentar es vaciándose. Y para vaciarse no tiene que operar el ego, porque el ego lo que quiere es retener. Entonces hay que tener mucho cuidado con el retener, porque retener para sí puede ser muy peligroso. Entonces, cuando se recibe, hay que recibir para dar lo que uno está recibiendo. Ahora bien, hay otro desequilibrio, dar más allá de lo que uno recibe. Este es otro desequilibrio más. Es decir, hay muchísima gente que da cuando no da más, porque tampoco siente que merece recibir. Por lo tanto, el recibir
es muy importante para seguir dando, y mucha gente cree que puede seguir dando sin recibir, y esto es imposible. Hay que saber recibir para saber dar. Aquellas personas que dan más de lo que reciben terminan agotadas, no saben recibir y por lo tanto no saben dar. O sea que todo tiene que mantener un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Sí, Espiritualidad práctica igual equilibrio. lo que pasa es que el equilibrio desde el punto de vista de la cábala no se logra nunca porque nosotros en la medida en que vamos creciendo nos vamos desequilibrando. Es decir, nosotros provocamos el desequilibrio cada vez que crecemos. Entonces, el desequilibrio no es malo si nos obstruye. Hay dos tipos de desequilibrios, un desequilibrio que me obstruye y un desequilibrio que me permite seguir adelante. Hay desequilibrios que me obstruyen porque no sé cómo operar en ese desequilibrio. Y el desequilibrio es una oportunidad de crecimiento. Entonces, en la medida en que yo no comprenda que ese desequilibrio juega a favor mío para poder crecer, entonces el desequilibrio me bloquea. Por lo tanto, lo que hay que entender, como dice el Salmo 14.1, todos estamos desequilibrados. Todos hemos caído de la gloria de Dios, dice el Salmo 14.1 y 14.3. ¿Por qué estamos todos desequilibrados? Porque en realidad es la única forma que tenemos para crecer. Si usted está totalmente equilibrado, mañana se levanta para hacer qué? No se levanta para nada. Está equilibrado por completo, no tiene deseo. El deseo provoca nuestro desequilibrio, pero nos provoca un desequilibrio para seguir creciendo más. Por lo tanto, el desequilibrio es bueno si comprendemos cómo funciona. Esto es fuerte, señores. Esto es fuerte. Comparta este tiempo. Esto es mucha luz, definitivamente. El gran cabalista Lusato dijo algo que a mí me marca muchísimo, y es que el hombre nace para ser feliz. Entonces, cuando nosotros vemos en esta era del despertar, donde está ese cansancio de esa constante, quizás manipulación del ego sobre lo que es la conexión con el creador, la conexión con la luz, ¿cómo ahora se responde o vemos, don Mario, este interés dentro del cristianismo, sobre todo en sus áreas más tradicionales, por conocer los secretos de la mística judía y lo que es la cábala? Algunos dicen que esto responde a algunas profecías, pero en esencia tiene que ver esto con la raíz del alma de las personas que han estado mucho tiempo en lo que es estas prácticas religiosas. Mire, el tema es el siguiente. El primer problema cuando uno habla de cristianismo es de qué está hablando. Porque en el cristianismo se puede hablar de dos temas. O usted sigue las enseñanzas de Jesús, o usted sigue la fe en Jesús de San Pablo. Y son dos cosas diferentes. La mística judía es la mística que sigue las enseñanzas de Jesús porque Jesús era un místico judío. Por tanto, el gran descubrimiento 2000 años después de todos los cristianos es que sigan a un rabí judío, siguen las enseñanzas de un judío y por lo tanto son espiritualmente judíos. Los cristianos, si siguen las enseñanzas de Jesús, son espiritualmente judíos. Ahora bien, el problema es si el mensaje es el mensaje de Jesús o el mensaje es el mensaje de Pablo que hizo que el mensaje sea el mensajero. Es decir, el cristianismo está basado en que el mensaje es el mensajero. Si usted tiene fe en Cristo, usted es cristiano. No, no. Usted es cristiano no si tiene fe en Cristo, usted es cristiano si sigue las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es seguir el mensaje de Pablo que confundió mensaje y mensajero, o ser cristiano es seguir el mensaje de Jesús que es la mística hebrea. Cuando usted sigue el mensaje de Jesús, sigue la cábala, sigue la mística hebrea, y por lo tanto usted en cierto modo es judío a nivel espiritual. Y por lo tanto miles de cristianos en el mundo, yo le diría millones, están entrando en la cábala porque se dan cuenta que ahí está el núcleo puro, para llamarlo de alguna manera, de las enseñanzas de Jesús. Luego otros definen el cristianismo confundiendo el mensaje y el mensajero como hizo Pablo. Entonces ahí ya no siguen las enseñanzas judías de Jesús. Ahí lo que hacen es creer que el mensaje es el mensajero. Entonces aquí hay dos cristianismos. O usted sigue las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas de la Torá, o usted sigue las enseñanzas de Pablo, que lo que hizo es convertir al mensajero en el mensaje. Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, basándonos en ello, la intención que se produce en las personas responde directamente
a la percepción que tienen acerca de lo que es el cristianismo. Por ejemplo, en muchas ocasiones me preguntan, ¿usted practica X religión, practica el cristianismo? Y yo hago una aclaración acerca de lo que es el cristianismo dentro de sus tradiciones más dogmáticas que se desprenden de la esencia del texto, de un Jesús que era rabino, que era judío, que son realidades que no se pueden negar, y ese cristianismo que ve directamente lo que tiene que ver con aquel que porta el mensaje como si él mismo fuera el mensaje. Ahora, esto no se convierte, don Mario, en un interferente para que una persona que practica el cristianismo de seguir las enseñanzas de Jesús pueda seguir la Kabbalah. O sea, la Mire, Kabbalah... mire, el tema es el siguiente, vamos a hacer un análisis. Primer punto, Jesús fue judío y descansó en Shabbat, descansó el sábado. El domingo aparece después del 107 con Ignacio de Antioquía. Un cristiano que siga descansando el domingo no descansa el mismo día de Jesús ni descansa el mismo día de los apóstoles. Segundo punto, el cristiano hoy festeja la Pascua cristiana en la fecha en que la puso el Papa Niceto, en el 155. Ni festeja la Pascua de Jesús ni festeja la Pascua de los apóstoles. Es decir, si usted se pone a pensar ¿qué hacía Jesús y sus apóstoles? Ellos solamente seguían la Torá y la tradición judía y entendían las enseñanzas y el mensaje de Jesús místico. El cristianismo se creó en el siglo II, basado en una interpretación forzada de Pablo con la teoría del reemplazo, de que la iglesia era algo totalmente contrario al judaísmo, de alguna manera reduciendo todo el judaísmo a Judas y sacándole el judaísmo a los apóstoles y a Jesús como si fueran cristianos, como si Jesús y los apóstoles hubieran ido a una iglesia. Estas deshonestidades históricas, para no llamarlo mentiras, se están cayendo, se están viniendo abajo. En el siglo XXI, un cristiano que ya lee el Nuevo Testamento lee que Jesús fue judío, que descansó en Shabbat, que hizo Shavuot, que nunca dijo que había que abandonar la Torá, que entendía las mitzvot y entendía la Torá desde el punto de vista de un judío, que por supuesto tenía una interpretación original como cualquier rabino. Señores, si el cristianismo fue fundado en el siglo II, lo que está pasando con millones de cristianos que vuelven a la Kabbalah es porque se están uniendo a la raíz de Israel, como decía Pablo en Romanos 11, porque la raíz te sostiene a Haití y todas las ramas naturales se han injertado en... las ramas silvestres se han injertado al olivo. Lo que está pasando en el siglo XXI es que todo el cristianismo vuelve a Israel. A sus raíces. Vuelve directamente a sus raíces, a su origen. O sea que pudiésemos decir que el cristianismo en esencia es una rama del judaísmo. Es que el cristianismo siempre fue una rama del judaísmo. En la medida en que el cristianismo aceptó el Antiguo Testamento como parte de su canon, y en la medida en que el cristianismo sigue las enseñanzas de un judío, el cristianismo es parte de Israel. Lo que pasa que lo que sucedió por razones históricas durante 2000 años es que esto no se comprendió hasta hoy. Y esta generación es la generación de la redención, que abre los ojos y dice, wow, pero yo sigo un rabino judío. Entonces, ¿yo qué soy? Yo soy un judío espiritual, un judío del siglo I, y lo que está pasando no es que es un cristiano el que abre los ojos, es que son los 2000 millones de cristianos en el mundo que se levantan un día y dicen, yo sigo a un rabino que observaba la Torá. Así que tenemos 2000 millones de personas que son Israel y que están estudiando la Cábala porque se reconectan con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solamente es el pueblo judío, el pueblo de Israel no son 15 millones, no somos 15 millones de habitantes. El pueblo de Israel son 2015 millones de habitantes, 2000 millones de cristianos son el pueblo de Israel. Eso me gustó, eso me gustó. Es un tema buenísimo. Maestro, hay algo interesante, don Mario. Está difícil que le quitemos el maestro, sobre Diga todo con don la Mario, cultura diga de... don Mario, que me gusta mucho. Ay, bendito. Esto es serio. Pasa algo acá. Cuando nosotros miramos la historia de la Kabbalah, sabemos que va a tener una influencia de 1 o 2 siglos antes de que se dé todo ese boom, y de hecho es contemporánea con el boom que tiene las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando miramos eso, pudiésemos decir que Jesús en algún punto de su enseñanza fue un cabalista, dio enseñanza Absolutamente, de Kabbalah. absolutamente. Jesús era un rabino que seguía la mística hebrea,
de su época. Sus enseñanzas son enseñanzas muy profundas. En los evangelios apócrifos aparecen enseñanzas de la gnosis, del gnosticismo, de donde va a salir la Kabbalah. Claramente Jesús, además de un rabino, era un gran cabalista, un gran místico de Israel. Entonces lo que está sucediendo aquí es algo muy normal. En la medida en que se alfabeticen los 2.000 millones de cristianos en el mundo y lean en serio la Biblia, no que la lean en el aire o que no la lean, cuando se lea en serio el texto bíblico, cuando se lea en serio que el principal mandamiento de Yoshua de Nazaret es el Shema Israel en Marcos 12, entonces se acabó la Trinidad, porque la Trinidad se la interpoló al final del Evangelio de Mateo. Entonces, Yeshua de Nazaret dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dice lo que todos los judíos decimos todos los días a la mañana y a la noche. Por lo tanto, estamos hablando de un rabino de Israel, que murió siendo rabino, que nunca fundó el cristianismo, y que los cristianos se levantan a la mañana y dicen, pero Dios mío, yo sigo a una persona judía, entonces yo sigo las enseñanzas de un rabino judío, y por lo tanto yo soy un judío espiritual. Y esto es así de simple. Luego, claro, vinieron los padres de la iglesia, ambientaron el pecado original con San Agustín, empezaron a inventar cosas raras, el celibato. ¿Qué celibato? No había ningún celibato. Casi todos los apóstoles estaban casados. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que el núcleo es Romanos 11, la raíz es Israel. Y es más, Pablo en Romanos 11, 28 y 29 dice, la alianza y los dones son irrevocables. Está diciendo que la ley de Moisés es irrevocable. Entonces, ¿cómo se ha inventado luego una ley de Cristo en contra de la ley de Moisés si el propio Padre dice si es irrevocable? Entonces tenemos a Jesús diciendo Shema Israel, a Jesús teniendo una unión mística con la divinidad, una debekut, como decimos en hebreo, cuando él dice yo y el Padre somos uno. Todos los cabalistas a lo largo de la historia hemos dicho yo y el Padre somos uno, porque todos yo y el Padre somos uno. Entonces, habla de la debekut como un místico judío que se está uniendo con la divinidad. De ahí salió la teología cristiana diciendo, él es el único que se unió con la divinidad y por lo tanto es Dios. No, no. En la Kabbalah muchos místicos a lo largo de la historia se unieron con la divinidad. No hay una encarnación de uno, hay una encarnación de todos frente a la divinidad. Y él estaba haciendo esa representación. Él no decía Padre mío que estás en los cielos, decía Padre nuestro que estás en los cielos, porque era el Padre de todos, no el Padre de él solo. Por lo tanto, si él hubiera dicho que era su Padre solo, hubiera dicho Padre mío. Y lo que enseñó es el Padre nuestro. Entonces, si enseñó el Padre nuestro, ¿por qué era el Padre de todos? Porque había una conexión directa con la divinidad a través de él como mecubal, como cabalista, y están todas las pruebas al canto. Hay que ir al Nuevo Testamento a leerlas. En el propio capítulo 15 de Hechos, Santiago el menor, Jacobo Ben Alfeo, dice claramente que lo que los gentiles tienen que cumplir, que son las leyes de Noé, lo impone, capítulo 15, versículo primero, por observancia de la ley de Moisés. Y porque se lee todos los sábados en la sinagoga, no dice porque se lee todos los domingos en la iglesia, porque ningún apóstol conocía el domingo y ningún apóstol conocía la iglesia. Señores, ha llegado la hora de la verdad. El cristianismo se inventó en el siglo II, todo es judaísmo del siglo I, y lo que está sucediendo aquí es que millones de cristianos se levantan a la mañana y dicen, yo sigo las enseñanzas de un rabí judío, yo vuelvo a la raíz de Israel, yo soy Israel. Totalmente, ese es el despertar del que estamos hablando, ese despertar que tiene que ver más de lo que se ha visto como una práctica religiosa, sino más bien con una conexión. Ahora, es importante esto. Yo he notado dentro de las bases de ese cristianismo confuso y tradicionalista una especie de elitismo intelectual. Tú perteneces a tal rama, tú perteneces a tal rama, y hay como una disociación de pensamiento. Cuando vamos nosotros, una persona que viene del cristianismo convencional y confuso, y de momento despierta y cae en cuenta en que este Jesús era judío, y empieza a seguir los conocimientos de la Torá hasta llegar a la sabiduría de la Kabbalah. ¿Es la Kabbalah elitista? ¿Tiene la Kabbalah elitismo intelectual como pasa dentro del cristianismo? No, la Kabbalah no tiene elitismo intelectual, la Kabbalah tiene mucha complejidad en los niveles superiores. Lo que ha popularizado la Kabbalah fue el hasidismo,
en el siglo XVIII con el Baal Shem Tov. Así que le podría decir que no, la Kabbalah no es elitista, hay enseñanzas simples de la vida cotidiana. Lo que pasa que es verdad que hay unos niveles de complejidad que hacen que solamente algunos grupos puedan llegar a un nivel muy alto, pero no por elitismo, sino por la complejidad propia de los textos. Entonces no hay elitismo porque hoy podríamos decir, y tampoco hubo elitismo en la Edad Media cuando pocos eran cabalistas y pocos tenían este conocimiento. De hecho, en la Edad Media no había tanto alfabetización y la gente tenía que sobrevivir económicamente. Entonces no hay ese elitismo. Ahora, si usted habla de las diferentes ramas del cristianismo hoy, que unos son mormones, otros testigos de Jehová, y todo el mundo se va peleando por ahí, 2000 años después parecen las sectas fariseas de la época de Jesús. Es decir, estamos, pero ahora dentro del cristianismo. Es como que han heredado el cristianismo los problemas que tenían los fariseos en el siglo I, ¿no? Entonces, claro, los mormones vienen, dicen yo tengo la verdad, los testigos de Jehová dicen yo tengo la verdad. Bueno, en realidad yo creo que lo que hay que volver es a leer al Rabí Yeshua, a ver dónde está la verdad, y el hombre dice Shema Israel. Así que a partir de ahí se cae todas las divisiones teológicas que se puedan inventar, porque son todos inventos humanos posteriores del siglo XVIII, Lutero en el siglo XVI. Entonces acá habría que hacer un paréntesis en la historia del cristianismo y realmente entender cuál es la raíz. Y la raíz es Israel, y la raíz es judía. Usted quiere inventarse otra cosa, usted quiere inventar el pecado original, invéntelo, no existe. El pecado original es un invento de San Agustín del siglo IV, hasta Pelagio estaba en contra de esto. Usted se quiere inventar una Pascua diferente a la Pascua judía que hizo Jesús, se lo quiere inventar, bueno, usted siga al Papa Niceto primero, pero no sigue a Jesús. Usted se quiere inventar el domingo, bueno, usted sigue a San Ignacio de Antioquía, pero no a Jesús que descansaba en Shabbat. Es decir, si usted quiere ser cristiano, entonces tiene que seguir todos los inventos del siglo II. Pero si usted quiere seguir a Jesús, usted tiene que observar la Torá, tiene que volver a la Kabbalah y a la raíz de Israel. Totalmente. Maestro, pasa algo acá. Y hay un concepto, en algunos puntos he tenido la oportunidad de enseñarlo, y tiene que ver con que a la hora de entrar a la sabiduría de la Kabbalah no entramos por creencias. No es un tema que tenga que ver con creencias, sino que tiene que ver con conocimiento. ¿Cómo se maneja la Kabbalah entonces en cuanto a la fe? ¿Cómo difiere una persona la parte de la fe por creencias y llega a la Kabbalah y te dicen no es que creas únicamente, sino un conocimiento práctico? El problema con la fe es que la gente cree que la fe es ignorancia. Si usted ignora algo, lo cree por fe. La fe no es ignorancia, la fe proviene del término hebreo emuná, y emuná proviene de imun, que es entrenamiento. Es decir, no estamos hablando de fe como una fe teórica sin conducta, sin acción. La fe se tiene que ver en la acción práctica. Por eso el libro, el Evangelio, la carta de Santiago dice, demuestra tu fe sin las obras, que yo te demostraré la fe con las obras. No se puede dividir la fe de las obras. ¿Por qué motivo? Simple. Porque la emuná, la confianza, viene de imun, e imun quiere decir entrenamiento. Y cuando usted se entrena, tiene más confianza. Si usted tiene confianza sin un entrenamiento, en realidad usted es un pasivo, un hombre pasivo que está esperando la gracia divina. Y eso está en contra de la realidad, porque nosotros salimos del Gan Eden para poder, de alguna forma, trabajar el mundo y llegar a la divinidad a través de nuestro esfuerzo. Por eso dice el texto de Job que el hombre nació para el esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de rectificar este universo. Y esa es la confianza, que tenemos las fuerzas suficientes para rectificar el universo y elevarnos, rectificando el nivel del universo. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de fe. La fe, la gente de alguna manera la cree que es la ignorancia. No, la fe no es ignorancia. La fe, como emuná, es la confianza en que tengo que meditar, en que tengo que estudiar, en que tengo que trabajar. La fe no es pasiva, es activa. La emuná es activa. Yo tengo que hacer algo en este mundo porque lo tengo que redimir. Por lo tanto, ese concepto de una fe pasiva, donde por gracia divina tengo que esperar que Dios haga algo por mí y estoy tirado en la cama mirando televisión, esa no es la fe real. En realidad, la emuná es salir a la mañana a trabajar, a estudiar, a mejorar el mundo, a hacer tikkun olam, a la rectificación del mundo, porque nosotros tenemos que salir a buscar el reino de Dios. El reino de Dios no va a caer nosotros tirados en la cama sin hacer nada. Hay que meditar, hay que trabajar, hay que hacer algo activo. Por lo tanto, la fe pasiva como gracia divina que nos va a caer de la nada,
es una fe que está muerta. En realidad nosotros tenemos confianza en la energía que Dios nos puso dentro de nosotros para rectificar el universo. Ese es el verdadero concepto de confianza, ese es el verdadero concepto de fe, no una fe pasiva, una fe activa. Excelente. Ahora bien, cuando nosotros miramos este concepto, nos damos cuenta que entonces volvemos al principio: espiritualidad práctica, espiritualidad de acción, de conducta. En la Kabbalah se trata básicamente de una introspección sin necesidad de que nos volvamos introvertidos, de que rechacemos esa relación con el medio, que es una conducta muy presente cuando usualmente nos encontramos dentro de alguna práctica X del sistema religioso. Ahora bien, ¿cómo puede llegar a ser, cómo identificamos esa espiritualidad cuando se vuelve, en términos científicos, patológica, se vuelve ese rechazo? ¿Puede llegar a suceder y cómo lo identificamos? Bueno. Mire, patologías hay en muchos sitios. La espiritualidad podría volverse una patología si yo voy a abandonar la materia y abandono la realidad. Y entonces estoy fugándome de la realidad. En este sentido se puede volver patológica. También se puede volver patológica la espiritualidad cuando uno rechaza la razón, rechaza la racionalidad, rechaza el sentido común. Hay muchísima gente que cree que es espiritual porque rechaza la racionalidad. Y la racionalidad es importante, lo que pasa es que no hay que idolatrarla tampoco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en no idolatrar la racionalidad, pero tampoco abandonar la racionalidad. Entonces ahí parece ser algunas patologías en lo espiritual que abandonan todo la mente, ¿no? Es decir, cuando le dicen, bueno, usted estudia mucho, usted no es un hombre espiritual, se tiene que dejar fluir, pero yo me dejo fluir, pero no soy un ignorante, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir avanzando. Ahora, hay que ver cómo estoy estudiando, si me estoy enredando en mi propio bucle mental o no, este es otro problema. Pero lo que no puedo es unir la espiritualidad con la ignorancia. En el mundo espiritual una patología es vamos a fluir sin mente, dejemos la mente en blanco. Esto viene de la India, ¿qué mente en blanco? Los occidentales no podemos dejar la mente en blanco, siempre tenemos la mente en funcionamiento, haciendo planes de futuro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer muchas veces es, entre comillas, transitoriamente dejarla en blanco para poder seguir avanzando. Porque en Occidente la espiritualidad es diferente de Oriente. En Oriente pueden estar meditando 20 años, nosotros no podemos meditar 20 años. Nosotros tenemos que trabajar 20 años y meditar en la acción práctica. Porque si algo tiene Occidente es la práctica de la realidad, la transformación del mundo. Las grandes revoluciones industriales nacieron en Occidente. La idea de progreso nació en Occidente. Y esa idea es judeo-cristiana, proviene de la Kabbalah, proviene de la mística hebrea, el Tikkun Olam. Nosotros no somos pasivos, nosotros meditamos en la acción práctica. No hacemos una meditación de fuga de la realidad. No somos monjes de clausura. En la realidad nosotros lo que tenemos que hacer, Jesús nos encerró en un convento como un monje de clausura. Jesús fue un rabino que salió a luchar por la redención del mundo. Y por lo tanto desde la Cábala estamos haciendo eso, la acción práctica, la redención del mundo. Wow, algo que rescatar aquí muy importante. Meditar en la acción práctica. Básicamente cuando miramos las enseñanzas de Jesús, de eso se trata todo el bendito mensaje, se trata de conducta, patrones conductuales. Así es es. Algo muy interesante. Así es, todo lo que está haciendo Jesús es cómo cambiamos la conducta. Jesús, ¿qué le dice al samaritano? Si tiene fe en Cristo, le dice al samaritano si está circuncidado. A ver, vamos a la parábola del samaritano. Jesús le pregunta, ¿qué hace el samaritano? ¿Usted es mormón? ¿Usted es testigo de Jehová? ¿Qué pasa con el samaritano? Le pregunta si tiene fe, si tiene la circuncisión. No, el samaritano lo que hace es ayudar al herido. Podía ser un ateo en vez del samaritano. Podía ser un ateo divorciado. Pero ese ateo divorciado, que en vez del samaritano podría ser la parábola hoy, si ayuda al herido, es la conducta lo que está definiendo la realidad. La conducta práctica. Y la gente se está debatiendo en teorías religiosas, en ideologías políticas, y nadie hace la acción práctica. Entonces lo que tenemos que volver es a la acción práctica. El reino de Dios es el reino de los cielos en la tierra. Es decir, si sería el reino de los cielos en los cielos, sin la tierra, Jesús no hubiera predicado nada. ¿Para qué hubiera predicado si era de los cielos? Se quedaba en una cueva en Qumran.
No, si estaba predicando era porque ese reino de los cielos se tenía que instaurar en la tierra. Eso es el concepto de la cábala del Tikkun Olam, de la redención del mundo. Por lo tanto, si nosotros queremos la redención del mundo, tenemos que meditar dentro de la realidad, no nos tenemos que fugar. Entonces, usted es un monje de clausura, usted tiene una patología. ¿Por qué? Porque usted tiene que salir a la realidad. Si usted quiere meditar 20 años en el desierto de Egipto, medite, pero usted tiene una patología, porque el cambio es en la realidad. Las patologías espirituales son la fuga de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene miedo a ver cómo puede transformar la realidad, porque no se enfrenta con la realidad. Y a la realidad hay que ir, es dolorosa, hay límites a la realidad, hay problemas económicos, sociales, pero esa es la realidad que tenemos que cambiar. Wow. Abraham Abulafia, don Mario. Abraham Abulafia, uno diría yo como pensador, uno de mis preferidos. Como joven, su pensamiento liberal ante su época me marca muchísimo, porque allí podemos ver que los orígenes de la Kabbalah, y esta pregunta es básicamente porque mucha gente tiene el siguiente pensamiento. La Kabbalah tiene su fundamento en conceptos de la Torah, pero es obligada la Kabbalah para poder ser practicada, seguir lo que tiene que ver con las tradiciones talmúdicas del judaísmo. Cuando miro a un Abraham Abulafia que como que no fue aceptado básicamente sus conceptos, o sea, están obligados aquellos que van a estudiar Kabbalah a practicar las tradiciones de Talmud. Mire, el tema es el siguiente, en la medida en que la cábala se extendió a la gente que no es judía y por lo tanto las leyes del Talmud no le caen a ellos, sino solo las leyes de Noé, no es necesario por definición. Es decir, sí es necesario para aquellos judíos observantes que están bajo la Torá y la interpretación farisea del Talmud, pero para aquellos gentiles que solamente tienen que cumplir las 7 leyes de Noé, no es necesario. Por lo tanto, queda claro que no hay necesidad. Los que están bajo la ley tienen que estar con la ley, pero los que están sin ley pueden llegar por la emuná, pueden llegar por la fe a la divinidad. Bueno, dos preguntas más, don Mario, para entregar este tiempo que, aunque breve, extremadamente sustancioso, demasiado sustancioso. Continuando con Abraham Abulafia. Yo tengo un tema con Abraham Abulafia. le gusta mucho Abraham Abulafia a usted, ¿eh? Demasiado. Para mí, incluso, yo digo que Abraham Abulafia era de tez morena. Ese es un tema personal. Digo, él es de tez morena, un pensamiento demasiado libre. Él indica que este mundo, básicamente, el mundo inferior es un mundo finito. Y en la práctica, yo con 23 años apenas, y bregando con estos temas, me doy cuenta que los conocimientos de la mística judía y de la cábala parecen ser básicamente una herejía dentro de este punto finito, y sobre todo cuando las personas tienen el tema del entendimiento entenebrecido, como decía Pablo. ¿A qué se debe esto? Es verdaderamente, yo diría que todo es una herejía como pensamiento libre dentro de la cábala, pero ¿a qué se debe y cómo sobrellevar ese tema? En realidad, como nadie conoce la verdad de Dios, todos somos herejes. Por lo tanto, la herejía es el libre pensamiento, es una bonita palabra la herejía. Fue condenada por el dogmatismo, y el dogmatismo lo que hizo es transformar una palabra muy hermosa en una palabra tenebrosa. Lo que es realmente terrible es el dogmatismo, no la herejía. Herejía es ser libre, y Dios nos hizo libres para llegar a Él. Por lo tanto, Dios nos hizo herejes. Wow, wow, wow. Señores, esa frase hay que llevársela. No sé quién maneja las redes de don Mario, pero Dios nos hizo herejes. Eso definitivamente es fuerte. Pasa algo acá. Cuando vemos a Isaac, el ciego de Gerona, dentro de una de sus clases, dijo algo muy marcado. Isaac, el ciego de Gerona, no era ciego por ser ciego, sino por tanta luz. Eso me hace a mí pensar principios básicos de la cábala, de los cuales yo debo tener presente para no quedar cegado ante tanta luz. El principio básico es que usted tiene que estudiar para protegerse de la luz de Dios. En realidad uno estudia para ponerse gafas, para ponerse anteojos, porque la luz divina es tan potente que lo bueno es poder estudiar para poder atrapar algo de luz en los diferentes conceptos con los que uno trabaja. Los conceptos con los que uno trabaja en la mente son receptáculos de la luz divina.
y tiene que ir cada vez teniendo más conceptos, no para enredarse mentalmente, sino para que sean vasijas de la luz divina. Nunca vamos a llegar a ser una vasija del infinito, eso es imposible. Pero mientras usted extienda más la vasija, más luz de Dios va a tener dentro. Y por lo tanto, por definición, va a tener más paz en su vida. Eso, para cerrar ya con esta pregunta, voy a poner este iPad por acá. Señores, si ustedes quieren otra entrevista con el maestro, que lo vamos a tener en Panamá, maestro, lo vamos a tener en Panamá, eso es definitivo. Cuando el libro del Zohar nos habla de la copulación permanente, en términos prácticos, se refiere a esa constancia de conexión con la luz o a ese proceso de autoconocimiento. ¿Cómo sería interpretado esto de la copulación permanente dentro de lo que explica? La copulación permanente de lo femenino y masculino es saber poner el límite en la expansión y saber poner el límite en la restricción. El alma se tiene que expandir hasta un punto y se tiene que restringir hasta un punto. La copulación se realiza cuando usted ya tiene el arte de poder expandirse, ponerle un límite a la expansión y volver a la retracción. Es decir, nosotros tenemos que emular en nuestra alma, en el interior, el proceso de autocontracción del universo, el Tzimtzum. Si logramos emularlo bien, si logramos entender las leyes de cómo lo femenino y lo masculino operan, cómo hay expansión y retracción, entonces vamos a dar y recibir correctamente y nuestras sefirots van a estar en un desequilibrio positivo. En consecuencia, esa copulación de la que habla el Zohar es el éxtasis que tiene el alma porque mi parte femenina y mi parte masculina copulan de una manera que me hacen subir por la línea media del árbol a llegar a mi máximo potencial. Excelente. Don Mario, muchísimas gracias en verdad por este espacio, este tiempo. Yo creo que soy el más joven que lo ha entrevistado, así que ahí me llevo. La verdad le felicito porque usted debe ser un alma vieja, quizás Abulafia o algún discípulo de Abulafia, quién sabe. Así que lo felicito por su edad. Muchísimas gracias, don Mario. Doctor Mario, es un tema. Doctor Mario, muchísimas gracias por este espacio. ¿Tiene usted agendas para Panamá? ¿Cómo estamos nosotros los panameños en la lista? Si no estamos, nos vamos a añadir. Es terrible, no sé cómo estar en la lista porque estoy entre El Salvador y Guatemala y me llaman de Costa Rica y Panamá y tengo miedo de quedar mal con la gente de Panamá y Costa Rica. Pero bueno, si no es en el 2022, esperemos, si Dios quiere, que sea en el 2023. Excelente, ahí continuaremos en contacto para más entrevistas. Don Mario, muchísimas gracias por Un placer. tiempo. Gracias a vosotros. Conocido, es una honra. Gracias, shalom a todos, un placer muy grande.